Y esta mañana, en la entrevista central de Info 24, estamos en la presencia, aquí en estudios, con la presencia de Enrique Méndez, presidente del sindicato de CONAPROLE, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y secretario de organización del PIT-CNT. Enrique Méndez, que hacía tiempo que no nos encontrábamos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por convocarnos por aquí y por invitarnos. Hace poquitos días, en esta misma semana, esta misma semana fue la semana pasada, estuvimos con Fernando Ferreira. Nosotros sí los trajimos por separado, no como TV Ciudad, que los llevaron a los dos juntos y después no les daba el tiempo. Tenemos una pequeña característica similar. Ajá. A ambos dos nos encanta hablar un montón, entonces cuando nos llevan con tiempos acotados se nos complica. Claro, sí, ahí la colega tenía un problema, bueno, dice, la próxima los traigo por separado. Bueno, nosotros le hicimos caso y los trajimos por separado, aceptamos la sugerencia. Pero bueno, más allá de que lo iniciamos con la alegría de reencontrarnos en estos micrófonos, el tema que nos convoca no es para nada halagüeño, porque, bueno, en el caso de Ferreira era por el tema del cierre de la planta de minas. En este caso es la industria láctea en estos momentos. Por supuesto está el cierre de la empresa Gloria, pero no solo, ¿no? Sí. Abrís un mundo en esa consulta. Y así fue que ustedes convocaron a Ferreira el otro día y hoy nos convocan a nosotros en una realidad de que nosotros lo venimos sosteniendo. El Uruguay, al margen de hablar ahora de la situación más conflictiva puntual, pero en el Uruguay estábamos viviendo un proceso que desde la Confederación de Sindicatos Industriales nosotros lo identificamos como un proceso de desindustrialización. Con alta preocupación, donde si eso luego lo llevamos, o sea, si lo quitamos de la esfera general y lo llevamos a la industria láctea, también se identifica ese proceso con un término que nosotros le llamamos primarización de la industria, que en el marco de la industria láctea significa, bueno, cambio de algunas producciones que generan mayor mano de obra y valor agregado en el marco de la industria, a pasar a procesos más primarizados, que son commodities de exportación, que en realidad, en términos del desarrollo deseado para la ciudadanía uruguaya, sin duda deja un nivel inferior a lo que todos desearíamos dentro de nuestro propio país. Y en ese marco, bueno, lo hemos identificado como en el país empresas metalúrgicas multinacionales se han retirado, como estuvo sobre la mesa y que hoy por suerte abre un espacio de esperanza y de negociación en el marco de la fábrica de cerveza, donde a partir de ahí ahora se deja de lado el cierre para ver cómo se continúa trabajando con la fábrica, pero como lo pudimos ver también en la órbita de la construcción, y tú mencionabas recientemente lo que significó el retiro nuevamente de la tristemente célebre Grupo Gloria, empresa peruana, que se retira de Nueva Helvecia, que recién Ernesto hablaba, efectivamente justo de Nueva Helvecia, donde en el 2015 ya habían tomado un retiro esta empresa de nuestro país, donde nos habían culpado a los trabajadores de ese retiro. Ahora al movimiento sindical no lo podrán culpar, porque culpabilizar de esta situación, porque no existía sindicato, pero de todos modos vuelven a tomar una medida nuevamente igual, donde las definiciones de retiro no pasan por balances de pérdida, pasan por definiciones que se toman fronteras afuera de niveles de ganancia que ellos calculan que quieren tener esas empresas multinacionales, y que luego no están tan arraizadas a esos procesos de desarrollo real que tendrían que existir en nuestro país, donde no se puede venir por unos años y levantar las cacharpas e irse efectivamente, porque atrás de ese proceso, en el momento de que toman las definiciones de irse, hay productores, hay empresas tercerizadas, hay trabajadores que están directamente vinculadas, y son todos a nivel nacionales, que terminan con un impacto tremendo. Definiciones como esta tomó la empresa Lactalis no hace tanto tiempo, multinacional de la alimentación y de la lechería, de las más grandes del mundo, que se encuentra en Cardona y que decidió cerrar su quesería en Cardona.
¿Para qué? Para pasar a producirlo en leche en polvo, como lo mencionaba hace un momento. Ahí no ocurrió la misma realidad de Grupo Gloria. ¿Por qué? Porque ahí sí tenemos sindicatos, sí hay organización de trabajadoras y trabajadores que decidió defender su fuente de trabajo, sus puestos de trabajo, y en ese marco no tuvimos la misma realidad de que eso generase los despidos como generó tristemente lo de Grupo Gloria, que incluso fue aberrante hasta por mensajes de texto. Entonces, en ese escenario, hay un escenario que esto sumado a los procesos de inversión concentrada en el marco de la industria, porque esto no dice que a la industria le va mal, lo que estamos diciendo, sino lo que estamos diciendo... Bueno, de hecho, como tú decías, Gloria no dice que tiene pérdida. Dice que quiere mejorar las ganancias, los márgenes. No ha presentado balances para que podamos decir eso, pero lo que sí podemos decir es que en el Uruguay, en el marco de la lechería, vos tenés una empresa que es modelo para el Uruguay, como lo es Conaprole, que acapara el 71% de la lechería. 4 industrias tienen el 88% de la lechería. Esa es la realidad en el Uruguay. Donde somos, se logran, en los años previos se ha logrado excelentes demostraciones en torno a ser de las mejores exportadoras del Uruguay, donde se demuestra récord de ingresos también en esos propios periodos. Bueno, hay un proceso que sin duda demuestra que a lo largo del tiempo la lechería ha ido creciendo en detrimento de grandes mayorías, con menos productores, con menos trabajadores. En ese escenario es que estamos inmersos y que no es ajeno al resto de la realidad de los sectores industriales en nuestro país, que sí también se conjugan con esto cuando tú nos consultabas, de decir, noticias no tan buenas, cuando hablamos de las situaciones conflictivas que se terminan generando en este momento por definiciones empresariales como las que se acaban de tomar en el departamento de Colonia por parte de los empresarios, ¿no? Uno tiene la sensación de que estas empresas llegan al país con un interés muy claro, ¿no? Por supuesto, desarrollar su actividad en una determinada área, pero con determinadas prebendas, ¿no? Exigen ya para ingresar que el Estado les otorgue determinados beneficios, pero luego siguen presionando, ¿no? Y entonces siempre la variable de ruptura son los trabajadores, o en este caso pueden ser incluso los productores, asumo, ¿no? Sí, y ahí hay una cuestión, nosotros lo venimos diciendo, es necesario, nosotros no nos caracterizamos por ser un sindicato o una federación con un discurso de que diga que no queremos las inversiones, que no vengan a nuestro país, no nos caracteriza tradicional esa cuestión. Sí, lo que nosotros somos fieles reconocedores y lo marcamos firme en nuestras plataformas es que somos fieles defensores de la industria nacional, del sistema cooperativo. Nos parece que existe una determinada fidelidad y tranquilidad mayor para el desarrollo de las políticas de desarrollo real en el marco de la matriz productiva, en este caso de la lechería. En ese escenario nosotros decimos claramente, cuando inversores llegan a nuestro país, bueno, es necesario también alguna cierta de garantías superiores. No puede ser que la llegada sea por 3, 4 años, 5 años, y a partir de ahí automáticamente se puedan estar retirando de cualquier tipo de forma. No puede ser que no exista ciertas garantías para aquellos... normalmente los productores terminan logrando reubicarse en otra industria, porque como estamos diciendo, en el Uruguay no es que hay año a año menos cantidad de leche, hay más cantidad de leche. Obviamente que los que tienen menos espalda la sufren peor y muchos de ellos terminan perdiendo el tambo. En este caso, sí, quienes quedan colgados del pincel, por ejemplo, son los 47 trabajadores que quedaron ahí en Grupo Gloria, que no tienen chance alguna. ¿Por qué? Porque les cerró la fuente laboral y no tienen hoy un puesto de trabajo donde estar vinculados. Claro. Entonces, ese tipo de escenario nosotros decimos, bueno, es necesario trabajar, legislar sobre este tipo de cuestiones que permita trabajar en la generación de cuenca real, que dé garantía para los pequeños y medianos productores, para aquellos que tienen menos espalda en esa realidad, claro. Porque el Uruguay, a la misma vez que tiene estas realidades, tiene el productor récord de Latinoamérica, ¿no? Bugleroni en Durazno logró demostrar cómo un solo productor producía más de 500.000 litros por día. Un solo productor. Bueno, claro. Esas son los grandes desequilibrios que nosotros ahí logramos e identificamos, ¿no? Y eso, ¿cómo se visualiza de futuro? Porque cada vez hay menos puestos de trabajo. Y claro, porque en el proceso, como lo decimos, de
de desindustrialización avanzando hacia la primarización, hacia los commodities de la leche en polvo, que lleva menos mano de obra, hacia los procesos de inversiones más concentradas. Cuando hablábamos de Lactalis tenía 2 plantas, una en Salto y otra en Cardona. Hoy tiene solo la de Cardona, pero no es que dejó de hacer lo que hacía en Salto, sino que lo trajo todo para Cardona. Cuando hablamos de la empresa Conaprole, las inversiones en Ciudad de Rodríguez han sido millonarias. Y nosotros no despotricamos de las inversiones. Ahora, hay que tener un proceso de inversiones que verdaderamente valorice el proceso de todas las plantas que tenemos en el interior. Consultémosle a la ciudadanía de Mercedes, allá en Soriano, consultémosle en San José, en Rincón del Pino, consultemos en San Ramón, en el departamento de Canelones, consultémosle a la población que vivía en San Carlos, que hoy ya no tiene la planta. ¿Cuán importante es tener esas plantas industriales en Florida? Y así podríamos seguir enumerando, claro, ¿no? Claro. Pero preguntémoselo en Salto a la gente vinculada a la planta que cerró de Indulax a Salto, de Lactalis, que Lactalis es la empresa Parmalat. A veces nosotros manejamos términos y se identifican más por las marcas. Bueno, preguntémosle cuán importante es la importancia que tiene esas plantas industriales en esa ciudad, en esas localidades, las economías locales de las familias que están directa e indirectamente vinculadas a esas plantas. Sobre todo cuando hay situaciones como las que vivió la frontera litoral durante todo este tiempo, ¿no? Sin menor duda de eso. Y nosotros lo otro que tenemos hoy en día y que nos preocupa mucho es la situación latente que tenemos de la situación conflictiva que estamos viviendo en torno a la empresa Granja Pocha, colonial, en Juan Lacase. Ahí tenemos una situación conflictiva que nos tiene muy preocupados el día de hoy y que fue la que llevó a que el día viernes, habrán escuchado por el marco de la noticia, que nos encontrábamos realizando a lo largo y ancho de toda la industria láctea medidas de paro. Sí. Aunque parezca raro, pleno siglo XXI, aunque parezca raro en un sector industrial donde la negociación colectiva tiene mucha potencia, se valoriza mucho entre la Cámara de Industria Láctea y la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea en el Uruguay, nos encontramos con que en el transporte de carga lechero, donde ahí se encuentra una empresa Hubert, que recoge el 100% de la leche para la empresa Granja Pocha, para entenderlo así, Colonial, la marca Colonial, donde los camiones cisternas son de la empresa Granja Pocha, las cisternas, donde esa empresa es una de las que accedió al Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, no por estar en situación de crisis, eso nosotros lo dijimos desde un comienzo, pero accedió a fondos públicos. Bueno, nos encontramos con que cuando 3 trabajadores deciden organizarse sindicalmente, automáticamente la empresa de recolección toma la definición de echar al trabajador por haber organizado el sindicato. Y tras cartón con una informalidad brutal, informalidad que la venimos denunciando y que no solo nosotros, porque un expresidente del Instituto Nacional de Lechería de esta gestión había hablado de la preocupación de la informalidad en el departamento de Colonia vinculado a las industrias de la lechería, donde en ese caso, esta empresa, antes de que existiese el sindicato, había echado a un trabajador por exigir un equipo de lluvia para no mojarse cuando bajaban el tambo. Y cuando hablamos de informalidad, ¿a qué nos referimos concretamente? Bueno, incumplimientos de laudos, incumplimiento de condiciones de trabajo, entregas de ropa, recordar... Pero porque me suena también a evasión fiscal. Bueno, puede llegar a serlo. Hemos encontrado lugares donde producciones no estaban declaradas. Bueno, ese tipo de cuestiones nos las hemos encontrado en el propio departamento de Colonia. Bueno, nosotros esta situación nos preocupa y mucho, porque eso precariza el empleo, precariza el ingreso, precariza la propia industria en ese sentido. Y no es que la industria tenga la realidad de tener que trabajar de esa forma y se lo hace porque no hay otro tipo de condiciones, ¿no? Por todo lo contrario. Estamos hablando que estas industrias, como lo dijimos, recientemente Granja Pocha viene de acceder a fondos para invertir, viene de una innovación tecnológica y de una inversión en su planta en los años previos que tecnificó su quesería de una forma importante, pero vienen también así de generar procesos asociativos donde están reabriendo la planta de Schreiber Food en plena Ruta 1, Sin embargo,
yo siempre lo digo así, ¿no? En el Uruguay nos encontramos la tecnología de punta con el atamos con alambre de la mano. Y en esa realidad nos encontramos también tristemente situaciones de estas características, donde cómo puede ser que a trabajadores por definir, organizarse colectivamente para defender sus derechos, tengan una medida automática atrás de despido a quien la organiza y tras cartón, esta empresa Granja Pocha que decide cortarle por esta informalidad que tenía la empresa Hoover que denunciábamos, le da a otra empresa que la otra empresa tiene que tomar trabajadores de los que ya conocían las rutas, porque si no, no tiene forma de hacer el trayecto de los tambos, que utiliza las mismas cisternas de Granja Pocha, pero casualmente fue recomendada con los trabajadores no afiliados. Por lo tanto, hoy en día tenemos los 3 trabajadores de la recolección del transporte de carga, de la recolección de leche, los 3 despedidos, solo por la definición de haber decidido un día organizarse, ¿no? Estábamos viendo que mañana, justamente en Juan Lacase, hay un plenario extraordinario por este tema. Sí, el sindicato de transportistas de carga de leche, los trabajadores van a estar ahí realizando y la federación va a estar acompañando esa instancia de plenario que tiene, en las definiciones que tomamos ayer en la mesa de la federación, tiene la intención de poder hacer un poco de propaganda, de hablar con la población, de estar volanteando e interactuando con la sociedad en torno a esta situación triste que se termina dando, porque es tan valedero el puesto de uno, de 3 compañeros, como de una planta en su totalidad, sin duda, y en este sentido, con la intención de poder, bueno, cambiar este escenario que no compartimos absolutamente para nada. Después la federación el día lunes va a estar realizando un plenario de toda la federación en Juan Lacase, donde también estaremos haciendo actividades de comunicación y de movilización, y ahí iniciamos una red de asambleas, o sea, asambleas plantas por plantas industriales, donde vamos a estar trabajando y rechazando este escenario de represión sindical que se está dando ahí en Juan Lacase, y a la misma vez no descartamos en el mes de junio, de no revertirse este escenario, poder tomar otras medidas sindicales, entre ellas hasta la del paro de 24 horas en toda la industria, por esto y por un montón de temas más también que están sobre la mesa a nivel de la industria. El sindicato de trabajadores de transporte de leche no está dentro de la FITIL. Está sí. Está. Sí. No entendía. Nosotros en la federación tenemos desde el sindicato de trabajadores del transporte de leche, o sea, los trabajadores que trabajan en los camiones con cisternas. Tenemos las plantas industriales organizadas dentro de la federación, que son los trabajadores de las heladerías industriales y de las plantas industriales en general, de industria láctea, los trabajadores de la distribución, o sea, los camiones que ven con las marcas de las empresas que entregan en los cajoncitos el producto terminado, y los trabajadores de lo que es la reposición de góndola, porque la industria láctea tiene reposición de góndola exclusiva, o sea, trabajadores de empresas que solo reponen productos lácteos en la góndola. Entonces todos ellos están y tenemos una fuerte coordinación y conexión con nuestros compañeros hermanos del sindicato del tambo también. Claro. Que están dentro de la UNATRA ellos. Ahí está. Bueno, muy buena la aclaración. ¿Por qué los reponedores tienen que ser? ¿Es un logro del sindicato eso? Es una definición empresarial de marketing empresarial, de trabajo para la venta, para la buena ubicación de sus productos en el momento de la venta en las grandes extensiones de supermercados, ¿no? Mira. Es llamativo, claro. No tenemos por qué saberlo, pero seguro. Se da de esa forma, sí. Bueno, qué bueno haberlo preguntado entonces, porque no era algo que yo manejara en absoluto. Tú decías, bueno, recientemente has quedado como presidente del sindicato de Conaprole, ya habías estado, ¿no? Era prosecretario. Prosecretario, ahí está. Secretario general. Bueno, una empresa que más de una vez ha generado conflicto, o empresa en la que se han visto más de un conflicto. ¿Cuál es la situación actual en esa empresa ahora? Bueno, ahí nosotros lo venimos diciendo, ahí y siempre a lo largo, esto también aplica, lo voy a decir ahora con Conaprole, también aplica para el resto de la industria. Pero estamos acostumbrados a que se haya generado un relato constante de continuamente estar machacando como que está todo mal. Siempre ese relato ha quedado como instalado. Y en realidad estamos en el marco de una industria, yo mencionaba hace un momento, que había tenido en 2023
su segundo techo más alto en remisión de litros de leche a la industria. Y justo acá tenía una hojita que habla de cómo se ha movido, por ejemplo, la participación de las empresas dentro de la propia industria. Y tenemos que decirlo así, que si nosotros analizamos de 2011 a la fecha, ¿sí?, la empresa en la cual uno trabaja y pertenece pasa del 2011 de ser poco más del 63% a tener el 71% de la industria láctea. Que estamos hablando acá de un crecimiento que obtuvo la industria del entorno del 14,7% en general. Bueno, en ese mismo periodo el crecimiento, o sea, en Conaprole, terminó siendo en remisión de leche acá por encima del 27%. Es una empresa que ha seguido ganando año a año los premios a la mejor exportadora dentro del país. Es una empresa que pasó los $1.000 millones de recaudación y que lo celebraron y lo colocaron en su balance anual, presentándolo de esta forma. Esto no quita que no hayan existido las realidades vinculadas a las situaciones que afectan a toda la industria en el marco de lo que fue la seca y las cuestiones vinculadas a las realidades que se ha vivido tristemente por lo climático. Al margen de eso, los balances han sido extremadamente exitosos en ese sentido, pero por el contrario se ha colocado un relato de que parece que siempre está todo mal. Es una industria que viene invirtiendo fuertemente. Yo mencionaba hoy las inversiones en Villa Rodríguez. En Ciudad Rodríguez. Ya no más Villa. Mis disculpas. Sí. Me corrijo en el momento. A uno le quedó en el corazón el Villa Rodríguez. Efectivamente, en la ciudad de Rodríguez, donde fueron de centenas y centenas y centenas de millones de dólares instaladas en plantas industriales, en una planta industrial ahí, donde se viene invirtiendo en decenas y decenas y decenas de millones de dólares en oficinas acá en propio Montevideo. Quien pasa por Magallanes, ahí lo podrá identificar. Modelos está construyendo. Ahora, todo ese crecimiento de la empresa, siendo que es cooperativa, ¿ha repercutido en los trabajadores y trabajadoras? Eso es parte de lo que nosotros estamos reclamando el día de hoy, de lo que venimos. Todos habrán escuchado que hace un tiempito estábamos en una situación casi conflictiva, que finalmente hoy está en espacios de intento de entablar situaciones de diálogo y de negociación. Nosotros venimos planteando claramente la necesidad de que, por un lado, poder avanzar en lo que es la reducción de la semana laboral a través de los regímenes de descanso, en lo que para nosotros también es una forma de todo eso bien que le va a la empresa pueda verse reflejado en las trabajadoras y en los trabajadores, en condiciones de vida, en acceder también a parte de lo que en realidad ha generado para la empresa, que así lo han hecho con los trabajadores, con los productores, como actores fundamentales del proceso de producción. Hoy está sin muchos avances en el marco de la negociación esa situación, pero pretendemos poder avanzar. Siempre la empresa está colocando la necesidad de contrapartidas tales como que no fuera suficiente todo lo que se ha podido generar en el marco del crecimiento de la propia industria. A la misma vez hemos venido con procesos de discusión de poder adaptar esas categorías que se tenían. ¿Por qué? Porque esto que mencionaba de 2011 a la fecha es la fecha en la última discusión de categorías que se tuvo en Conaprole a nivel general desde el año 2011. Hoy estamos en 2024 y nosotros entendemos que la realidad ha tenido cambios importantes y que se puede pasar a evaluar y analizar y rever toda esa situación, donde decimos, bueno, las trabajadoras y los trabajadores también tendrían que poder ser reconocidos. Hay que decirlo que es bastante complejo esa discusión en una empresa que se mantiene muy reacia a ese tipo de discusiones, donde nosotros decimos, bueno, sería importante una señal hacia los trabajadores de apertura de discusión de estos temas por parte de la empresa que reconocen que somos parte fundamental, no solo en el discurso, no solo en la propaganda, sino también en los hechos, en los resultados para con los trabajadores, ¿no? Enrique Méndez, muchísimas gracias por estos minutos. Se nos fue volando el tiempo, hay muchos mensajes, estaba mirando allí rápidamente. Te voy a leer solo uno. Qué determinante la voz del entrevistado. Pasó de los jóvenes que se paran ante
desmanes de la patronal. Un saludo respetuoso, dice Gloria del Centro. Digo, para sintetizar en un mensaje, porque no nos da el tiempo de recorrer por la cantidad de mensajes que nos han estado llegando esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias por venir a estudios, además. Bueno, un saludo a la gente.